Santo día que el Señor en Edén santificó y lo dio como señal del poder que nos creó. Santo sábado de paz, bendecido del Señor, siempre el sábado será monumento de su amor. Gran congoja hallará quien del mundo siga el pos. El perfecto gozo está en la paz que ofrece Dios. Santo sábado de paz, bendecido del Señor, siempre el sábado será monumento de su amor. En el día del Señor, santa paz podrá gozar quien acuda en la quietud sus palabras a escuchar. Santo sábado de paz, bendecido del Señor, siempre el sábado será monumento de su amor. Un feliz sábado, queridos hermanos, hermanas, amigos, que una vez más esta noche estamos conectados a través de esta plataforma de YouTube. Damos gracias a Dios por sus múltiples bendiciones que hemos recibido durante esta hermosa semana. Sin duda que el regalo más grande, la bendición más grande que hemos podido tener en la salud, en la vida y el gran privilegio de que Dios nos permite llegar a un sábado, un día de reposo, día en el cual nos ponemos en sintonía con Él. Es nuestra oración, es nuestro deseo que este sábado usted juntamente con su familia podamos unirnos, podamos estar en sintonía con nuestro Dios y nuestra experiencia cristiana pueda ser fortalecida, que sean 24 horas transformadoras en nuestra vida. Esta noche vamos a dedicar un momento al estudio de su palabra. Una vez más, vayamos por nuestras Biblias y vamos a abrirla en el libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 6. Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6. Proverbios 3, 5 y 6 dice de la siguiente manera: confía en Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Vamos a orar. Cariñoso y buen Padre, te damos gracias en estos primeros minutos de tu día santo, por esta semana que nos has dado tan bendecida y por la dicha que nos das de llegar a este hermoso sábado. Vamos a iniciar, Señor, estudiando tu palabra. Suplicamos la dirección de tu Santo Espíritu. Habla a nuestras mentes, enséñanos cuál es el camino, qué es lo que tú quieres que nosotros hagamos. Te invitamos a nuestro estudio, en el nombre de Jesús. Amén. Este hermoso versículo dice: confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia.
reconócelo en todos tus caminos, y Él hará derechas. Otras versiones dicen, y Él enderezará tus veredas. Una de las historias interesantes en las que se aplica este hermoso versículo, nosotros la encontramos en el capítulo 9 del libro de Josué. El día miércoles estuvimos estudiando también una historia del libro de Josué. Hoy estudiaremos otra. Hay peligro cuando se empieza a conocer de nuestras victorias en la vida cristiana. Esto despierta al enemigo, despierta en el enemigo de nuestras vidas las diferentes formas sutiles de engaños para poder truncar las victorias que posiblemente en nuestra vida cristiana podamos tener. Y eso es lo que nosotros encontramos relatado en el capítulo 9 del libro de Josué. Ya en los alrededores se empezaba a conocer la fama del pueblo de Israel. Ya se empezaba a conocer, se empezaba a temer a esa nación que venía conquistando todo cuanto encontraban a su paso. Ya se escuchaba de la derrota de algunas grandes ciudades, de ejércitos poderosos, y la gente que ahora escuchaba que el pueblo de Israel se acercaba, temía. Y en esos momentos, cuando victorias tras victoria iba obteniendo Israel, encontramos entonces esta hermosa historia, al igual que la historia del capítulo 7 que veíamos el día miércoles. Encontramos una pausa más en la conquista de la tierra Canaán. Y esto también nos enseña lecciones. También nosotros estamos en camino a la Canaán celestial, y creo que aplicar la enseñanza de este hermoso capítulo también nos ayudará a no cometer, o si hemos cometido, como dice el versículo, enderezar nuestras veredas, nuestros caminos. Dice así el capítulo 9, introduce diciendo, vamos a ubicarnos, Josué capítulo 9, allí va a ser nuestro estudio. Cuando oyeron estas cosas los que estaban a este lado del Jordán, tanto en las montañas como en los llanos y en las costas del mar grande en el Líbano, heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, se concertaron para pelear contra Josué e Israel. Encontramos entonces que ahora todos contra el pueblo de Israel, contra el pueblo de Dios, varias naciones se juntaban con tal de poder destruir aquella nación que iba subiendo, que estaba en contra de sus principios, de sus prácticas. Y obviamente, por el contrario, Josué, dirigido por Dios, debía destruir todo para que el pueblo de Israel no tropezara, no volviera a caer, y entonces Dios consolidara, confirmara el propósito con el que Dios entonces había escogido a la nación de Israel. Cuando todo el mundo concerta alianza para pelear contra Josué e Israel, el versículo 3 habla de una ciudad. Algunos estudios revelan que Gabaón era una ciudad bastante grande. Era una de las ciudades más grandes en esta región de los heveos. Pero aún así, teniendo un ejército numeroso, diestros para la batalla, el hecho de que habían escuchado que Josué e Israel, y a través de Dios les había dado la victoria, ellos tenían temor. Así que la Biblia menciona que los habitantes de Gabaón tomaron una decisión. Dice el versículo 4, recurrieron a la astucia, recurrieron al engaño. ¿Y cuál fue la forma como ellos engañaron al pueblo de Israel? Porque la historia menciona que sí lo engañaron. No voy a leer la historia porque nos robaría el tiempo. Usted le quiere invitarle a que pueda tomarse un tiempo para leerla. Dice la Biblia que ellos recurrieron al engaño. ¿Cómo fue? El versículo 4 empieza a decir que ellos fingieron que eran embajadores. Tomaron sacos viejos sobre sus asnos, odres viejos de vino, rotos y remendados. Sus zapatos eran viejos y recocidos,
y sus vestidos también. Además, venían con un pan seco y mohoso. Cuando Josué estaba situado allí en Gilgal, dice el versículo 6, llegaron estos embajadores. Así de la forma como la Biblia nos lo presenta, de una manera como que eran, además de pobres, venían de lejanas tierras. Y eso fue lo que ellos dijeron, que venían de lejanas tierras y que ese pan que ahora estaba seco, que tenía moho, ellos lo habían sacado calientito. Y de esa manera poder engañar a Israel al decirle que sí realmente venían de más allá de los límites de Palestina. Cuando Josué le preguntó, porque los primeros que llegaron fueron al pueblo de Israel y ellos le hicieron preguntas de dónde venían, y la respuesta de ellos fue que venían de muy lejanas tierras. Cuando Josué volvió a interceptarlos, volvió a cuestionarlos, las respuestas fueron las mismas, diciéndole que ellos venían de lejanas tierras y que habían escuchado de lo que Dios había hecho en Egipto, cómo ellos habían destruido pues las naciones que a su paso habían encontrado, y que ellos entonces venían a hacer una alianza con el pueblo de Israel. Así que quiero que centremos en el versículo 14 también, que dice que después de que ellos les relataron tanto al pueblo como a Josué que ellos venían de lejanas tierras y que querían hacer una alianza, que venían en son de paz, los hombres, en el versículo 14, de Israel tomaron las provisiones de ellos, pero no consultaron a Jehová. Una vez más encontramos, como en la historia del día miércoles, el error de Josué, el error del pueblo de Israel, fue ¿qué cosa? En que no consultaron a Jehová. Y ellos celebraron allí un pacto de paz. Hicieron votos en esta ocasión, concediéndole, dice aquí, la vida a los príncipes, y entonces hicieron un juramento con los de Gabaón. Y cuando en la Biblia, cuando en los tiempos bíblicos se hacía un pacto, aunque era de palabra, esos pactos no podían romperse. Así que los gabaonitas hasta este momento no se sabe que son ellos, solamente se dice, cuando le pregunta de dónde vienen, dice venimos de lejanas tierras. No se sabe que son de Gabaón. 3 días después, dice el versículo 16 en adelante, es que el pueblo de Israel se entera que son sus parientes. Bueno, no son sus parientes, viven muy cerca de ellos, están en medio de ellos. Y esto crea un coraje dentro del pueblo de Israel por el engaño con que se les ha mentido. Toda la congregación se reúne y juntan a los príncipes y se van ahora hasta Gabaón para arreglar las cosas, preguntar por qué del engaño. Y la Biblia menciona en los últimos versículos, a partir del versículo 20, que ellos fueron y hubo una sentencia. No los podían matar porque ellos habían hecho un pacto. Sin embargo, el versículo 21 dice que Josué puso una sentencia, que por haberlos engañado, por haber mentido, se iban a convertir en leñadores y en aguadores para toda la congregación, y específicamente también para el templo, para el santuario en este entonces. Esta hermosa historia nos deja al menos 3 lecciones que nosotros podemos extraer y que nos enseñarán. En primer lugar, debemos nosotros tener en cuenta la astucia del pecado, la forma sutil como el enemigo entra a la vida de una persona. Se relata la historia de un árabe que iba por el desierto. Cuando llegó la noche, bajó de su camello, armó su carpa y encendió su fogata porque el frío del desierto era fuerte. Amarró a su camello en la parte de afuera y se echó a dormir. Horas tarde, el camello, él se despertó, el árabe se despertó porque sentía que algo frío le tocaba. Era su camello que le estaba tocando. Había mucho frío afuera, así que por lo menos él deseaba meter su nariz. Él consintió, no hubo problema, metió. Más tarde fue despertado porque ahora lo estaba empujando, porque ya no quería solamente meter la nariz, sino que quería meter toda la cabeza. El amo consintió y se volvió a dormir. Más tarde fue despertado porque sentía gran frío. Y para su sorpresa, cuando se dio cuenta que estaba fuera de la carpa y que el animal, el camello, estaba dentro.
¿Sabe que esta historia nos muestra algo similar? El pecado llega como un mendigo, el engaño llega como un mendigo, pero después se queda, así como el camello de la historia, dentro de la carpa. Sí, se queda como el dueño del hogar. La Biblia menciona, y esta es la enseñanza que nos deja para nosotros hoy, el pecado, la astucia, como entra a la vida de un cristiano. No podemos darnos el lujo en ningún momento como cristianos de descuidar. En el momento en que nosotros nos descuidemos, podemos vivir la experiencia que vivió el pueblo de Israel. En todos los momentos, Satanás siempre ha sido astuto al momento de hacer caer a los cristianos. Desde el primer pecado allá en el jardín del Edén, la forma sutil, disfrazado a través de una serpiente, hizo caer a la raza humana. Y a lo largo de la historia nosotros nos damos cuenta la forma sutil, el engaño que Satanás presenta, lo presenta de una forma adulada. Le pone una buena presentación. De hecho, la mayoría de los vicios, Satanás los presenta como lo que se vive en el momento, la emoción del momento. Sin embargo, muy pocas veces presenta los efectos tardíos, los resultados que a la larga esos vicios pueden traer. La Biblia dice que Gabaón recurrió a la astucia, recurrió al engaño. Era la forma como Satanás podía frenar en este momento las victorias, así como lo vimos en el día miércoles. Recurrir a la astucia. Satanás es el padre de la mentira. Satanás es el padre del engaño, dice 1 de Juan. Por lo tanto, no le fue muy difícil usar el engaño, la astucia, para poder hacer caer al pueblo de Israel. Dice una cita hablando de los engaños que el pueblo de Israel vivió en esta experiencia allí en Gilgal, que también nosotros como cristianos también tenemos que enfrentar engaños. Los engaños de nuestros días tienen que ver posiblemente en la mayoría de ellos con verdades fundamentales. Los engaños de hoy tienen que ver con el descuido de la palabra de Dios. Los engaños de hoy tienen que ver con cosas que confrontan con los principios bíblicos que en la palabra de Dios se mencionan. Por ello es que una cita del libro Recibiréis Poder, un devocional, dice de la siguiente manera: la única esperanza para nuestra feligresía, es decir, para la iglesia, está en mantenerse muy alerta. Solo los que estén bien fundamentados en la verdad de las Escrituras y sometan a prueba cada planteamiento con un así dice el Señor, estarán a salvo. Debe haber mucha oración, no al estilo humano, sino bajo la inspiración del amor a la verdad, tal cual es en Jesús. ¿Qué fue lo que falló con el pueblo de Israel? ¿Por qué es que ellos cayeron en el engaño de los de Gabaón? ¿Es que acaso no se dieron cuenta? ¿Es que acaso no se habían acordado que la orden de Dios decía que no debían mezclarse, que no debían hacer alianza? A menos de que previo a ello hubiera un pacto de que ellos iban a volverse de sus malos caminos, que iban a dejarse ahora regir por el único Dios, así como el pueblo de Israel. ¿Por qué razón es que ellos se dieron? Bueno, de la misma forma como nosotros hoy podemos caer en los engaños de Satanás, dice esta cita de Recibiréis Poder, es porque nosotros no estamos bien fundamentados en las Escrituras. Y a menos que sometamos cada planteamiento, mire que el error no es 100% error. Necesita solamente un mínimo de porcentaje de error para que sea, ¿qué cosa? Error. Puede ser 99% verdad, pero si tiene 1% de error, de falsedad, deja de ser verdad. Por ello es que esta cita dice, solo los que estén bien fundamentados en la verdad de las Escrituras y sometan cada
aprueba cada planteamiento con un así dice el Señor, dice, estarán a salvo. El problema fue que no sometieron a un así dice el Señor. Dejaron guiarse por la razón, por lo que vieron. Los vieron que venían con ropa vieja, zapatos ya desgastados, su alimento que traían, el vino venía en odres viejos, su pan seco, mohoso. Y no sometieron a lo que estaba escrito de lo que ellos deberían hacer. Por eso esta cita termina diciendo, debe haber mucha oración. No al estilo humano, como la oración de aquel hombre llamado Balaam, que oraba pidiéndole al Señor su dirección, pero para que hiciera lo que él quería. Eso es lo que dice. Debe haber oración, pero no al estilo humano, no para decirle al Señor que haga lo que nosotros querramos, sino bajo la inspiración del amor a la verdad, tal cual es en Jesús. Dice, estos que no consultan la palabra de Dios, así como el pueblo de Israel, estos están expuestos a las trampas satánicas y a los engaños fatales. Y me encanta lo que dice esta cita a fin de conocerle, un devocional también el día 8 de julio. El Espíritu Santo y la palabra de Dios están en perfecta armonía. No puede haber una discrepancia entre lo que el Espíritu Santo desea y lo que la Biblia dice. El Espíritu Santo inspiró las Sagradas Escrituras y siempre el Espíritu Santo nos conduce a ellas. Por eso es que no podemos decir a veces que estamos llenos del Espíritu Santo cuando estamos actuando en contra del escrito está. Porque el Espíritu Santo fue quien reveló las Sagradas Escrituras y no se pueden contradecir. Y eso es lo que le faltó al pueblo de Israel, al líder Josué, no consultar la palabra de Dios. Y usted y yo podemos correr el mismo error de ser engañados si no estamos, así como Jesús dijera en Mateo 24, velando y orando. Eso fue lo que ocurrió. O sea, ¿por qué cayó? ¿Por falta de qué? De un así dice el Señor. Cuando nosotros no valoramos las decisiones que tomamos a la luz de lo que la Biblia dice, entonces caímos en el mismo error. Lo segundo que nos enseña esta hermosa historia es que es un grave error dejar de consultar al Señor. Mire la historia bíblica. ¿Cuántos ejemplos hay en la Biblia de reyes, de profetas, en fin, de tantas personas que cuando dejaron de consultar al Señor, las consecuencias fueron graves? Dice el versículo 14 de esta manera: los hombres de Israel tomaron las provisiones, porque ellos venían con provisiones, pero no consultaron a Jehová. Y sin consultar a Dios, dice, Josué hizo la paz con ellos. También celebró con ellos una alianza concediéndoles la vida. Y los príncipes de la congregación hicieron un juramento. El peor error que podemos cometer los seres humanos es no consultar al Señor. Ellos vinieron fingiendo ser algo. Y cuando los seres humanos tomamos decisiones, cuando los seres humanos, como cristianos hablemos, hacemos lo que está en nuestra razón porque creemos que ello es lo correcto, es el peor error que podemos nosotros los seres humanos cometer. Dice el consejo bíblico que leímos al principio en la lectura bíblica: fíate de Jehová. El profeta Jeremías fue que escribió: maldito el hombre que confía en el hombre. Si hay alguien de quien nosotros debemos fiarnos siempre, y que la historia bíblica nos las ha venido mostrando, es que no podemos darnos el lujo de dejarnos guiar por nuestra razón y por nuestra lógica. Por eso es que el sabio Salomón escribió: fíate de Jehová de todo tu corazón, reconócelo en todos tus caminos. Dice una cita del libro Maranata, el Señor viene. Deberíamos consultar su palabra con humildad de corazón, pedir consejos y someter nuestra voluntad a la suya. No podemos hacer nada sin Dios. Es que los seres humanos estamos limitados, somos seres finitos. Podemos ver lo que está en nuestros ojos, pero no sabemos
el futuro. Por ello, es que el grave error del pueblo de Israel fue no consultar al Señor. Y el consejo para nosotros, la lección para nosotros hoy, es que nosotros debemos consultar su palabra con humildad. Hay cosas que en nuestra razón muchas veces decimos, pero ¿por qué tiene que ser así? No podemos darnos el lujo. ¿Pero por qué tiene que ser así? Dios me va a entender. Una no es ninguna. Y como cualquier otra filosofía, como cualquier otra teología que está en nuestra lógica, que nuestra comprensión a veces está limitada y no la puede entender. Y por esa razón muchas veces cometemos el mismo error que cometió el pueblo de Israel. Dios, a la luz de su palabra, nos enseña entonces esta noche que no podemos hacer nada. Y esta cita dice que no podemos hacer nada sin Dios. Dice una siguiente cita del libro A fin de conocerle, también un devocional en el día 17 de octubre. El carácter del que viene con fe a Dios dará testimonio de que el Salvador ha entrado en su vida, dirigiéndolo en todo, penetrando todo. Tal persona que viene al Señor con fe, pregunta continuamente, ¿es esta tu voluntad, mi Señor? Mira constantemente a Jesús, el autor y consumador de la fe. Y me encanta esta parte. Consulta la voluntad de su amigo divino en todas sus acciones, porque sabe que en esa confianza está su fortaleza. Consulta la voluntad de su amigo divino en todas sus acciones, porque sabe que en esa confianza está su fortaleza. No quieres que en tu vida cristiana te vaya mal. Siempre debo consultar al Señor. Nada somos sin Dios. Dios conoce el futuro. Y aunque a veces las cosas que Dios diga no podemos comprenderlas, no las podemos entender, lo único que Dios nos pide es que podamos pedir consejo de Él, porque es lo mejor que Él tiene para nosotros. En cada situación de incertidumbre, dice, alza tus ojos en el día 6 de junio, en cada situación de incertidumbre, oren y pregunten fervorosamente, ¿es este el camino del Señor? Con la Biblia delante de ustedes, consulten con Dios qué es lo que quiere que hagan. En la palabra de Dios se revelan principios santos. La fuente de toda verdadera sabiduría se encuentra en la cruz del Calvario, a la luz de su palabra. Dice, en cada situación de incertidumbre, oren fervorosamente y pregunten si esa es la voluntad del Señor. Con Biblia en mano, consulten con Dios qué es lo que quiere que haga. Si Josué hubiese consultado al Señor en ese momento, Señor, vinieron estos, ¿qué cosa quieres que hagamos? Posiblemente era el plan de Dios que ellos llegaran y que a través de ellos conocieran la verdad del Evangelio. Y si Josué hubiese consultado al Señor, las cosas hubieran sido diferentes. Por eso, querida iglesia, esta cita no se equivoca. Con la Biblia delante de ustedes, dice, deben ir para preguntarle al Señor qué es lo que quieren. Dios quería que toda esa región, todos ellos conocieran el mensaje del Evangelio. Pero Josué se tomó el atrevimiento de no consultar al Señor. Lección que podemos extraer para nosotros entonces es, todo cuanto querramos nosotros emprender y que tenga éxito y que tenga bendición y que sea de bendición para los demás, tiene que ser consultado al Señor. Cualquier otra cosa que usted haga, aunque sea bueno, si no tiene la aprobación de Dios, no sirve de nada. Para todas las cosas que nosotros querramos emprender, siempre debemos consultar al Señor. Y desafortunadamente es allí donde muchos de nosotros como cristianos fallamos. Y Josué, en repetidas ocasiones, aún como un gran líder que usted lo quiera ver, se equivocó por no consultar al Señor. Tercera lección que podemos extraer es que no basta con la forma correcta, debe ser de la manera correcta. ¿Cómo llegaron ellos? Vestidos. Mire, hay una cita del libro Patriarcas y Profetas que dice que hubiera sido mejor para ellos, los gabaonitas, que hubieran tratado honradamente con Israel, es decir, haber ido como realmente ellos eran,
y decirles al pueblo de Israel que querían arrepentirse, que querían hacer paz y que iban a dejar sus dioses ajenos, que se iban a volver de la idolatría. Dios les había dicho en el libro de Levítico que ellos debían aceptar a los extranjeros, pero que antes, ¿qué cosa? Se convirtieran de sus malos caminos. Le hubiera sido mejor. Sin embargo, optaron por la forma incorrecta. Por eso es que la lección es, no se trata, no basta con hacer las cosas de forma correcta. Tienen que ser hechos de la manera correcta. Hay muchas cosas que nosotros hoy hacemos que tienen forma correcta, pero que no están hechos de la manera correcta. ¿Y por qué lo hacemos? Porque muchas veces no entendemos. Y como nuestra mente no entiende, entonces creemos que lo que no entendemos, como decía la lección del trimestre pasado, que aquellas cosas, porciones de la Biblia que no entendemos o que no encajan en nuestra lógica, ¿por qué tengo que dar esto? ¿Por qué tengo que hacer aquello? ¿Por qué tengo que vivir así? ¿Por qué me tienen que pedir esto? Y como no encaja en nuestra razón, en nuestra forma de pensar, entonces nos saltamos. Tomamos la autoridad, nos tomamos la libertad de entonces, como no lo entiendo, no lo comprendo, como sé que hacen esto, hacen aquello, creo que están haciendo de la forma correcta, aun cuando tenga que saltarme lo que la Biblia diga. Querido, los errores que se cometen cuando nos saltamos los principios establecidos por Dios cuestan mucho. Véalo en la historia de los gabaonitas. Si ellos hubieran ido de una forma honrada, las cosas hubieran sido diferentes. Pero su triste fin de los gabaonitas fue que se fueron constituidos, dice el versículo 21, en leñadores y aguadores. Es decir, después de ser una nación, una ciudad, con gente fuerte, dispuestos para la batalla, pero que por miedo a lo que Dios venía haciendo con las naciones vecinas, fuertes también, fueron con engaño. Y de la misma forma como ellos fueron vestidos de siervos, de esa misma forma terminaron sirviendo en el templo del Señor, sirviendo a la congregación de Israel como leñadores y como aguadores. Querida iglesia, querido hermano, amigo, las cosas no tienen que ser hechas. No basta con la forma correcta. No necesitamos formas correctas. Necesitamos hacerlos correctamente, de la manera correcta. ¿Qué cosas hay en tu vida, en la iglesia, que todavía tú no entiendes, que no comprendes, que crees que están haciendo mal allá y que por eso dejas de hacer cosas que tienen que ser hechas? Querido, saltarnos lo que la Biblia dice trae consecuencias garrafales. Por eso el consejo divino es: fíate de Jehová. Es Él a través de su palabra que nos habla. ¿Quieres tú no cometer los mismos errores? Entonces tienes que consultar al Señor a través de su palabra. No quieres ser engañado por las astucias, por la forma sutil como el enemigo llega a la vida. No sé qué situaciones difíciles estás enfrentando. De victoria en victoria posiblemente íbamos. Las circunstancias ahora han hecho cambiar las cosas. Y cuidado, que el enemigo es astuto. Recurrió a la astucia para poder engañar a Josué y al pueblo de Israel. Satanás hoy trabaja de la misma manera. Si nosotros descuidamos el estudio de su palabra, si nosotros descuidamos la oración, si nosotros descuidamos la testificación, que son las tres cosas que fortalecen nuestra fe, podremos también ser engañados. ¿Quieres tú no ser engañado por las trampas del enemigo? Dice el estudio de esta noche que debemos consultar al Señor. Por nada de la vida, si hay algo que tú no entiendes, si hay algo que no encaja en tu lógica, no tienes que comprenderlo. Es la palabra de Dios. Y las cosas que hagamos, no basta con que sean hechas de la forma correcta. Tienen que ser hechos de la manera correcta. Queridos, queremos descubrir los engaños de Satanás. Tenemos que ir a la palabra del Señor. Satanás está trabajando sutilmente. Quiere engañar a los escogidos, quiere engañarte a ti y a mí. Y lo hará de diferente manera. Por eso, el consejo que la Biblia nos da
es que nosotros debemos confiar en el Señor de todo nuestro corazón. Cada día preguntarle, Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? Tenemos que ser sobrios, dice el apóstol Pedro, y velar, porque nuestro adversario, cual león rugiente, anda buscando a quien devorar. Que Dios te ayude, que ilumine tu vida, derrame tu Santo Espíritu, y que en la historia de Josué podamos aprender que el enemigo es astuto para engañar. Número 2, no debemos hacer nada sin consultar al Señor. Y número 3, no basta hacer las cosas de la forma correcta, tienen que ser hechos de la manera correcta, de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga esta noche. Vamos a orar para pedirle al Señor que abra nuestros ojos para que podamos ver los engaños y que siempre podamos nosotros tener el deseo de consultar al Señor. Oremos. Señor nuestro Dios, gracias porque a la luz de tu palabra nos das grandes consejos. Vivimos en momentos difíciles cuando el enemigo de nuestras almas anda alrededor buscando a quien devorar. Cuando leemos tu palabra en la historia del capítulo 9 del libro de Josué, vemos, Señor, esta realidad y sabemos que Él es astuto, pero si nosotros somos diligentes en el estudio de tu palabra, nunca caeremos de sus engaños. Si nosotros siempre consultamos a través de la oración a ti, nunca cederemos a su astucia. Y si nosotros no basta con hacer las cosas de forma correcta, sino las hacemos de la manera correcta como tu voluntad la dicta, Señor, tendremos victorias. Bendice a tu iglesia, bendice a cada hermano. Estamos luchando en nuestra carrera cristiana. También queremos llegar a esa Canaán, pero tenemos que vencer los engaños. Llénanos de tu Santo Espíritu. Abre nuestros ojos para poder ver el mal y poder, Señor, fiarnos del Señor de todo nuestro corazón y no apoyarnos en nuestra propia prudencia. Que este sábado el estudio de tu palabra abra nuestros ojos para poder ver el pecado y poder acercarnos más a Cristo Jesús. Gracias por escucharnos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que el Señor te bendiga. Un feliz sábado. Recibe un abrazo. Oh, cuán dulce es fiar en Cristo y entregarle todo a Él, esperar en sus promesas y en sus sendas serle fiel. Cristo, Cristo, cuánto te amo, tu poder probaste en mí. Cristo, Cristo, puro y santo, siempre quiero fiar en ti. Es muy dulce fiar en Cristo y cumplir su voluntad, sin dudar de su palabra, siempre andando en la verdad. Cristo, Cristo, cuánto te amo, tu poder probaste en mí. Cristo, Cristo, puro y santo, siempre quiero fiar en ti. Siempre quiero fiar en Cristo, mi precioso Salvador, que en la vida y en la muerte me sostiene con su amor. Cristo, Cristo, cuánto te amo, tu poder probaste en mí. Cristo, Cristo, puro y santo, siempre quiero